¿Cómo son por qué migran los niños y niñas o jóvenes? ¿Qué tanto es el flujo migratorio de niños, niñas y jóvenes en este espacio territorial que nos mencionas? Bueno, hay distintos flujos migratorios, algunos regionales, que se mueven dentro de Centroamérica y algunos llegan a la parte sur de México, históricamente hablando, y son en estos flujos en donde tenemos los antecedentes más viejos de presencia de niños y adolescentes que van acompañando a sus padres o a algún familiar de mayor edad y que vienen a realizar alguna labor en los campos agrícolas. Y estos niños y adolescentes, al acompañar a sus parientes, eh, realizan distintas actividades que en conjunto dan el ingreso familiar, pero a la misma vez esto significa la capacitación por la vía de los hechos de la nueva generación de trabajadores temporales que a lo largo del tiempo da una estabilidad en las labores agrícolas del sur-sureste mexicano, en particular en la cosecha del café. Posteriormente a estos flujos migratorios regionales se empezaron a realizar nuevos flujos migratorios con la intención de llegar a Estados Unidos. Al paso del tiempo, la incorporación cada vez mayor de mujeres y de adolescentes, niñas y niños, algunos acompañados y algunos otros que viajan solos, es un fenómeno que se empieza a ver con mucha mayor claridad de hace 5 o 6 años. Entonces ahora, en 2009, podemos hablar con mayor precisión de la existencia de distintos flujos migratorios, tanto de carácter regional como de carácter fronterizo, como de aquellos otros que son transmigrantes, porque viniendo de Centroamérica pasan por México con la intención de llegar a Estados Unidos, y vemos una diversificación de grupos etarios, ¿no? Niños, niñas, adolescentes, adultos, también diversificación mayor de nacionalidades, pero también diversificación de sectores sociales, no solo a actividades agrícolas, sino también a labores en el sector terciario, tanto formales como informales. Y ahí la presencia de mujeres y adolescentes es significativa. Pero también diversificación de sectores sociales, no solo a actividades agrícolas, sino también a labores en el sector terciario, tanto formales como informales. Y ahí la presencia de mujeres y adolescentes es significativa, cada vez es más significativa. Hay que recordar que desde el año pasado, cuando menos, en México la delincuencia organizada empezó a realizar de manera sistemática y cada vez más estructurada el secuestro masivo de migrantes indocumentados en el país. El informe que sobre la materia emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en junio de 2009 indicaba que en promedio se secuestran 1.600 migrantes indocumentados en México por mes. Es una cifra impresionante. Bueno, eso es lo documentado. Este informe reconoce de manera autocrítica que su cobertura no es total, es simplemente del material que tiene a la mano, pero que ya nos es indicativo de un grave problema que está ocurriendo a los migrantes. Sabemos que a mayor vulnerabilidad, mayor incidencia de las redes delictivas que afectan a los migrantes. Y nuestro conocimiento de campo de los últimos 25 años, que es el tiempo que yo tengo estudiando esta materia, nos llevan a comprobar de manera sistemática que dentro de todos los migrantes indocumentados, es decir, aquellos que migran al margen de lo establecido por la ley, son las mujeres, los niños y las niñas los grupos más vulnerables. Es decir, es de gran pertinencia que podamos avanzar en el conocimiento
de la problemática específica que tienen estos migrantes para hacer la gestión necesaria a efecto de que se diseñen y se apliquen políticas públicas que dentro del marco internacional que establece garantías de respeto y de cuidado a los menores de 18 años o a las mujeres, ¿no?, o a los migrantes en general y sus familias puedan ser aplicadas de manera satisfactoria en beneficio de esta población migrante que ocurre no solo en México. Yo me estoy refiriendo a lo que ocurre en México, pero quienes migran son fundamentalmente centroamericanos en un 95% y el resto son gentes de otras nacionalidades, pero fundamentalmente del resto de América Latina. De ahí pues la pertinencia del eslabonamiento de políticas migratorias a lo largo de América Latina, ¿no?, que favorezcan la cobertura humanitaria respetuosa de estos migrantes. ¿Cuál es el destino final de los migrantes, en particular de niños y niñas? ¿Hacia dónde van? Y cuando llegan, ¿qué se instalan o qué es lo que hacen? Sí. Mira, tenemos que hacer diferenciación de destinos. Yo hace poco concluí un estudio sobre niños migrantes en la frontera sur de México, que es un flujo específico de migrantes centroamericanos que migran para trabajar en la frontera porque tienen la intención de no alejarse mucho de sus lugares de origen. De esa manera tienen la posibilidad de en unas horas regresar a sus comunidades de origen en donde están sus papás, sus abuelos, su entorno social inmediato, que para esas edades tempranas son elementos fundamentales para la identidad social de estos niños. Ese es un flujo específico, ¿no? Pero tenemos otros flujos que son importantes porque a través de México quieren llegar a algún lugar en Estados Unidos. Los destinos más socorridos o más mencionados por el volumen de población centroamericana que hay en Estados Unidos, pues sería en los estados de California, por ejemplo, en Texas, aunque hay algunas ciudades que son muy importantes como Washington, en donde hay comunidades de salvadoreños, pues ya muy arraigada esa presencia, y ahí llegan a Chicago, sería otro destino que está cerca de Washington, pero es otro grupo, ¿no? Y dentro de estos grandes estados como California, pues tenemos destinos tan distantes unos de otros que podría significar como que uno llega a Costa Rica, un país, y otro puede llegar a Guatemala, ¿verdad? Y para llegar de Costa Rica a Guatemala pues hay que transitar por varios países, ¿no? De Costa Rica pues tendrías que pasar por Nicaragua, ¿no?, por El Salvador, ¿no?, y luego Guatemala, 3, 4 países, ¿no? Y en términos de distancia, en kilómetros, pues a lo mejor es una distancia más cercana que la que hay del sur de California a Berkeley, que está más al norte, o incluso todavía pueden ir un poco más al norte.